A grabar, perfecto. Nuestra primer corriente artística que vamos a estar viendo en nuestras clases de artes es el realismo. Ahí les dejé en su calendario de trabajos los, pues el plan de trabajo de cada materia, ¿ok? Se los muestro muy rápido para que entendamos dónde estamos ubicados y no nos volvamos loquitos. Acá está, miren. Lo primero que vamos a ver es el realismo y estamos hablando en épocas del siglo XIX, inicios del siglo XIX. Después vamos a empezar con el impresionismo, que es a mediados del siglo XIX. Entonces es más o menos como una línea cronológica, ¿vale? Recuerden que terminando cada clase ustedes deben haber apuntado las características fundamentales de la corriente, artistas destacados, en qué años y por qué causas surge, y vamos a ver muchísimas pinturas. Es importante que las analicen bien, porque varias de esas van a venir en sus exámenes. Y no se olviden también que necesitan elegir una de las pinturas que se muestren o que sean de esta corriente artística la que vemos al día. Y esa pintura tú la vas a tener, valga la redundancia, que tener que pintar. ¿Ok? Entonces, hay de muchos tipos, de muchas composiciones. Hay unas mucho más fáciles que otras. El realismo es una de las más complejas porque requiere mucha técnica y ahorita vamos a ver por qué, ¿vale? Pero igual aquí les dejo en estas tareas qué es lo que tienen que hacer. Recuerden que el 29 de mayo, si todo sale bien, vamos a estar de vuelta en clases. Si no, de todas formas, para el 29 de mayo tú ya tienes que tener todas tus pinturas porque te las voy a ir pidiendo por chat, por WhatsApp, por email, por como sea más práctico. Regresamos a la presentación. Esta es una presentación que de hecho está en internet, pero está muy bien hecha. Es de una universidad de Sevilla y pues está muy práctica. Entonces la robé un rato para poderla explicar y la empezamos, ¿vale? El realismo es un movimiento cultural, ¿ok? Cuando hablamos de movimientos culturales se refiere a que la sociedad como tal cambia su pensamiento completamente y se sumerge en esta nueva idea, en este caso el realismo. Antes del realismo, habíamos visto las transiciones que había tenido la técnica en la pintura. ¿Se acuerdan cuando empezamos a ver el Renacimiento y las pinturas eran muy compuestas y tenían el punto de fuga? O sea, eran pinturas muy complejas técnicamente hablando. Y conforme fuéramos pasando varias corrientes, fuimos descubriendo que la técnica se empezó a dejar atrás, se empezó a quedar en un lado y empezaron a crearse pinturas con mucho más sentido o con mucho más peso sentimentalista. Ya no importaba si era bonito o fea, ¿eh? Como los dos ancianos comiendo sopa que les había enseñado, y otras pinturas que ya les había mostrado, que no son tan técnicas, que incluso si nos esforzamos podríamos imitar a una gran eh, calidad técnica, pero aquí lo importante era lo que se estaba transmitiendo, ¿ok? Entonces, el realismo es un movimiento cultural propio de una sociedad burguesa. Entendemos como burguesía aquella sociedad que tiene capacidad de adquisición, pues que es la clase, digamos, alta, ¿no? No es tanto la clase trabajadora, sino la clase que tiene el dinero. Y por ello no agradan las fantasías idealistas románticas. O sea, en esta época del realismo las pinturas empiezan a hacerse literalmente reales. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que lo entendamos, ¿ok? Paso de diapo. El realismo se desarrolla en Europa entre los años de 1830, que es como los últimos años del siglo XIX, ¿ok? En España, el desarrollo de este movimiento es más tardío y se inicia con la literatura en el año de 1870, con la Fontaine de Oro de Benito Pérez Galdós. Eh, son las partes literarias sí nos interesan, sin embargo, estas artes visuales, entonces nos vamos a dedicar a entender un poco más las pinturas que los textos, aunque también va a haber algunos textos que vamos a leer para entender con mayor facilidad las corrientes, ¿vale? Un arte burgués, que es lo que les estaba platicando hace un momento. Pero al aparecer la burguesía, niños, también es muy importante mencionar que por obvias razones aparece la clase obrera. Habíamos visto un tiempo atrás, en unos dibujitos que habíamos hecho en clases, sobre Carlos Marx, no sé si lo recuerden, pero decíamos que Carlos Marx había hecho algún tipo de esquema
en donde decía, bueno, a ver, ¿quiénes participan? Vamos a hablar de una fábrica, ¿no? Que es como el ejemplo más sencillo de entender. ¿Quiénes participan en una fábrica? Se los voy a dibujar aquí arriba. Pues en una fábrica invierte el señor que tiene el dinero, ¿vale? El que tiene dinero. Y también está lo que Marx conoce como la fuerza de trabajo, ¿ok? De trabajo. Supongamos que estos dos quieren hacer un producto. Este producto puede llamarse silla, puede ser un servicio, también puede ser la luz, cualquier cosa que forme parte de una fábrica, para que lo entendamos, ¿ok? Entonces, la gente de la burguesía, ¿qué es esta? Ellos tienen los medios de producción, ¿ok? Ellos tienen la maquinaria, ellos tienen la inversión económica. Y Carlos Marx hace este diagrama en donde dice, bueno, este señor invierte su dinero, pero estos señores de acá invierten la fuerza de trabajo. Y la pregunta que hace Marx es, ¿por qué? Si ambos están invirtiendo en similitud de fuerzas, el mayor reditúo es para el señor de aquí arriba y no para la fuerza del trabajo, ¿sí? A esta fuerza de trabajo se le conoce como la clase obrera, ¿vale? El proletariado como tal. Tampoco es como para que lo entendamos como una ofenda, porque hace un tiempo había salido ahí en la televisión que había dicho proletariado una hija del presidente, la hija de Felipe Calderón, me parece, o de Fox, no recuerdo muy bien, pero la hija de un presidente insultaba a los mexicanos diciendo que eran proletariados y qué tal. Pues es que todos aquellos que se dediquen a trabajar, que no sean dueños de los medios de producción, se les conoce como proletariado, no hay de más. Y estoy seguro que el 95% de la sociedad en México forma parte de esta clase proletariada. Incluso nosotros como docentes, pues también en cierto punto somos proletariado, porque trabajamos para unos medios de producción, pero en este caso en vez de dar un servicio de dar un producto ofrecemos un servicio, ¿vale? Entonces hay que entender esto bien claro en el realismo. Es una pintura que surge durante la división de clases. Está la clase burguesa y la clase obrera, ¿vale? Eso es muy importante porque van a ser de sus temas. Los obreros deberían realizar huelgas, manifestaciones, enfrentamientos violentos, etc., etc., para exigir que el diagrama que les acababa de mencionar de Carlitos Marx fuese más propicio para ambas partes. ¿Ok? Entonces, todas esas manifestaciones, incluso muchos de los temas realistas, si se dan cuenta aquí que estoy pasando algunas pinturas, tienen este estilo, ¿vale? De entrada podemos ver que este señor tiene aquí una hoz, que significa como el trabajo, vamos a llamarlo así, y la mesa está vacía. Pudieron haber estado en otro lugar, pero están en una mesa y la mesa está vacía. No hay frutas, no hay panes, no hay quesos, ¿ok? Y la pintura nos da a entender por las tonalidades y por los colores que esta gente tiene hambre, ¿sí? Que esta gente está batallando. No están en una casa súper fina con cuadros y demás. Es una casita muy humilde. Y esta es la clase obrera que está revolucionando, que está batallando, que está sufriendo por las condiciones laborales. Y esos van a ser temas muy importantes del realismo, ¿vale? Déjenme ver un momento su chat que dicen. Ahorita vamos a ver todo sobre el realismo, ¿vale? Los pintores y demás, con calma. Paso de diapo. Bueno, esto no lo vamos a pasar. Nada más es importante mencionar que a raíz del realismo surge también un movimiento que se conoce como el positivismo. Pero lo vamos a ver tiempo después. Ahorita nos vamos a enfocar más que nada en la parte pictórica, ¿vale? Hay avances científicos, obviamente, a través del realismo, de la época del realismo. Hay varios textos realistas, por ejemplo, la teoría de la evolución de las especies, la lucha de clases de Carlos Marx, que es lo que les está comentando, la fundación de la medicina moderna, etc., 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 ¿vale? Existen nuevos inventos también, se los pongo aquí nada más para que entendamos cuáles son las épocas donde se desarrolla el realismo, ¿vale? Hay algunos rasgos muy importantes de la literatura realista, y esto sí me gusta mencionarlo, porque estos temas son muy similares a los pictóricos, ¿ok? Número uno, hay una observación y una descripción precisa de la realidad. Habíamos visto, y veremos también más adelante, que por ejemplo en el surrealismo no importa cuál sea realmente la realidad objetiva,
lo que importa es lo que tú entiendas sobre esa realidad. Eso es en el surrealismo. Acá en el realismo, no me importa lo que opines, no me importa cómo lo quieras entender o cómo lo sientas. Es lo que es y ya está. ¿Ok? A ver si me explico un poco. Hay un propósito de crítica social y política, como la pintura esta en gris que les mostraba, donde la gente parece que tiene hambre, que ya se va a trabajar, pero que no han ni tomado una taza de café. Y bueno, aquí en la literatura se empiezan a decantar por la novela y el relato breve. Observación y descripción de la realidad, que es lo que les decía. Los escritores y también los pintores empiezan a documentar un terreno tomando apuntes sobre personajes. O sea, los protagonistas de la época del siglo XIX empiezan a formularse como los protagonistas de las novelas y de las pinturas del realismo. ¿Ok? Y para dotar a sus personajes de carácter y escribir sus estados de ánimo, consultan libros de psicología y medicina. Por eso es que el realismo, aparte de que decantan la realidad tal y como es, también empiezan a poner de alguna forma muy fifis a los protagonistas de las pinturas, ¿no? Leyendo o haciendo cosas de ciencia. Observación próxima de los hechos. La mirada desplaza lo cotidiano, eliminando el subjetivismo y la fantasía. O sea, si la casa es fea, la van a pintar fea. Si la casa es bonita, la van a pintar bonita. Si es así, literalmente como va. Por eso el realismo no es tan complicado de entenderlo, porque entre sus características principales de la pintura simplemente va como va, ¿no? O sea, no hay mayores ciencias, no hay mayores simbolismos como en otras corrientes artísticas. Lo que es importante rescatar de la corriente del realismo es que entendamos cuáles son los hechos históricos, igual que en todas las corrientes, pero aún más en el realismo, cuáles son los hechos históricos que rodean la creación de esta corriente artística, ¿vale? Porque se pintan los hechos que están ocurriendo y por ello es que se formula como una corriente que va a marcar una generación por completo. ¿Ok? Esto lo vamos a pasar. Y aquí empezamos con un poco de las pinturas del realismo. Si se dan cuenta, esta es una pintura muy buena porque nos muestra completamente esta distinción de clases que habíamos estado mencionando. Por una parte está la parte burguesa, vamos a llamarlo, que se representa con esta señora de acá. Y dense cuenta también que en esta parte burguesa hay un oscuro, ¿ok? Un oscuro mayor, oscuro. Y por esta parte hay un poco de luz, pero es la gente que está pidiendo el dinero, ¿ok? Entonces podemos entender, en este caso, que el artista intentaba decir, es que la clase burguesa es mala, oye, la clase burguesa es malvada, ¿vale? Y el pueblo, que es la mayoría, el pueblo, que es quien está sufriendo y que necesita de, entonces lo vamos a pintar como una cara más humilde. De hecho, en las pinturas y en los pósters de las películas, como de Avengers y así, si se dan cuenta, los personajes que son los héroes, están casi siempre en el lado izquierdo, ¿vale? Están casi siempre en el lado izquierdo. Y los que son los villanos y demás están casi siempre en el lado derecho, ¿vale? Eso es muy importante que lo entendamos, porque es, vaya, una costumbre pictórica, así se carga el peso. Bueno, vamos a pasar de diapo. Un poquito de novela realista. Hay que entrar a tiempo a las... Ángel, es que se me apagó la compu. No te preocupes, chaparro. Igual los silencio a todos y continuamos, ¿vale? Súper bien. Ok, hay algunas características en la novela, como la verosimilitud, y las obras se basan en la experiencia cotidiana. Pues claro, si estamos hablando de realismo, es muy lógico que todo se base en las experiencias que son cotidianas, qué es lo que está pasando la gente, qué es lo que está viviendo, ¿vale? El didactismo aprovecha la novela para dar una lección moral o social. Utilizan estas corrientes artísticas o estos momentos artísticos para hacer un llamado, para dejar, digamos, una metáfora en el cuento para que la gente empiece a tomar un poco de conciencia, ¿ok? Y empieza a surgir lo que se conoce como el narrador omnisciente. El narrador sabe lo que va a suceder y conoce todo lo oculto, ¿vale? De los personajes de la novela realista. Súper bien. Aquí les voy a, bueno,
Aquí hay unos personajes que surgen en el realismo. No los vamos a ver muy en detenimiento. Y aquí empieza el naturalismo. Voy a pasarme a otra diapositiva, bueno, a otra presentación que tengo por acá abajito, que ya es un poquito más decantado a la corriente de la pintura realista, ¿vale? Vamos a estar trabajando con todas estas corrientes, pero nada más nos vamos a dedicar a ver pues el realismo, ¿ok? Me decían que unos de los pintores, me preguntaban los pintores importantes, y están estos, son Daumier, Millet y Courbet, ¿vale? Te los dejo un momentito ahí para que los puedan apuntar, ¿vale? Súper bien. Y vamos bajando un poquito por acá. El realismo de Gustave Courbet es de 1819 a 1877. Él fue el mayor representante del realismo francés. Tiene un estilo naturalista, representando escenas de la vida cotidiana, retratos, desnudos, paisajes, ¿okay? Tal y como él los comprende, como él los ve, nada más, como son objetivamente. Él rechazó la idealización del arte, proclamando que solo el realismo era genuinamente democrático. ¿Qué es esto de la idealización del arte? Muchas veces, a lo largo de nuestra formación académica y social, nos han hecho pensar de alguna manera que entender el arte es difícil, ¿eh? Nos han dicho que es complejo, que siempre hay símbolos en las pinturas, y este tipo de situaciones, cuando en realidad no siempre es así. Una gran parte de las corrientes artísticas se formulan con ese pensamiento, pero no todas, y un caso es el realismo, ¿ok? Aquí Courbet dice, es que a mí no me interesa que piensen que el arte es bonito, que piensen que tengo símbolos, como el Club de la Serpiente, ¿no? De Cortázar. A mí no me interesa que idealicen mis pinturas como algo que nadie va a poder alcanzar jamás. Lo que él quiere es expresar genuinamente lo que es democrático, lo racional para todos, lo que todos entendemos como, por ejemplo, aquí les pongo una pintura, miren, los picapedreros, ¿ok? Yo creo que en conjunto, democráticamente, podemos definir que estos señores están trabajando picando piedra. Fin. O sea, no hay más ciencia, ¿sí me entienden? Por eso el realismo es sencillo. Y podemos entender cuando veamos algunas pinturas, este, cuando vemos algunas pinturas en algún museo o en alguna presentación y vemos que la gente está haciendo cosas cotidianas, como trabajar, como estar laborando, y si tiene temas como luchas de clases, pues vamos a poder entender rápidamente que es una pintura del realismo. Muy sencillo, ¿ok? El señor Courbet toma como modelos a los campesinos y a los trabajadores, que es como este ejemplo, y ejerció una notable influencia sobre los pintores impresionistas para su intransigencia frente al academicismo y sus temas. Este último punto lo vamos a ver o lo vamos a entender mucho mejor cuando empecemos a ver el impresionismo como tal, ¿vale? Para que podamos irlos diferenciando un poquito. Con los picaperos inaugura la temática socialista, oculta sus rostros concentrándose en su labor, ¿vale? Por ello es que no podemos ver sus caras tan definidas. Democratiza el arte, analiza la sociedad para corregirla. Lo de democratizar el arte es lo que les estaba diciendo, que pues, es gente laborando. Tiene referencias a la naturaleza, pues sí, y los útiles de trabajo toman un papel protagónico en la composición. El hombre desesperado, ¿sí? Esta pintura del hombre desesperado, ¿qué querrá decirnos? Pues eso, ¿no? Que hay un hombre desesperado. No, les digo, no hay tanta complejidad tampoco en entender a veces algunas pinturas. Obviamente vendrán algunos eruditos pues a lo mejor a mostrar nuestra ignorancia, ¿no? Pero en nuestros niveles artísticos simplemente podemos entender que es un hombre que está desesperado. Aquí lo importante de ver la pintura es que la expresión está muy bien definida, ¿vale? Dense cuenta que también los tonos son un poco similares en ambas, ¿vale? El niño y la Dora, otras pinturas. Bonjour, Monsieur Courbet se dibujó a sí mismo en unos encuentros con otros caminantes.
No hay elegantes actitudes, ni fluidez de línea, ni colorido sugestivo. Puede hasta parecer una pintura o un dibujo algo infantil, ¿no? Como estas portadas que a veces nos ponen en los libros de la SEP, como del perrito y demás, que también pertenecen a otras corrientes artísticas, pero que dices, pues, sí requiere técnica. No les digo que todo el mundo la puede pintar. Pero bueno, tampoco es una pintura que nos tome 30 días poderla replicar, ¿no? O hacer algo similar. El pintor en su taller. Esta es una pintura que desde mi perspectiva tiene un juego de palabras, si se tratase de una frase, porque estábamos diciendo que el realismo es representar la realidad tal y como es. Y entonces, ¿por qué en el taller del pintor existen todas estas variedades de eventos que se están suscitando? Él dice que el mundo viene a mi estudio porque yo lo retrato. Y todos estos personajes de aquí atrás representan de alguna manera el trabajo del señor Courbet, ¿sí? Representan todas las ideas que hay dentro de su cabeza, ¿ok? Y bueno, aquí hay un poquillo de las divisiones de la corriente del realismo, para que podamos analizarlas un poco más a detenimiento, ¿no? Ok, una de las frases para entender un poco mejor todavía el realismo es esta que puso acá abajo el pintor, que es la historia moral y física de mi taller. Son las personas que viven de la vida, que viven de la muerte. Es la sociedad en su cima, en su parte baja, en su parte media, en una palabra. Es mi manera de ver a la sociedad en sus intereses y sus pasiones. De alguna forma, el señor Courbet en esta pintura, quiero pensar que intenta retratar todas las pasiones, eventos, clases sociales, luchas burguesas, niños, animales, de todo lo que se puede representar en su estudio o en sus pinturas. ¿Okay? Y este señor pinta a la gente que vive, a gente que muere. ¿Ok? O sea, se refiere como tal a la sociedad completilla. ¿Quién me admite estos dos niños? Súper. Otro de los pintores icónicos del realismo fue el señor Millet. El señor Millet era un señor, pues sí, pobre, ¿ok? Tenía muchos problemas económicos y por eso es muy importante a veces entender el contexto de los pintores y de la época. Durante el realismo empieza a haber muchas luchas de clases. En los 1800 para adelante empiezan a haber las revoluciones sociales, eh, revoluciones icónicas, ¿ok? Entonces, este señor que era pobre y que estaba viviendo una situación decadente en su época, pues obviamente se iba a ver reflejada esa tesitura en sus pinturas, ¿ok? Se inició con el dibujo y en París frecuentó el Louvre, donde estudia a todos los grandes maestros de la pintura. Trabajó la matemática campesina como Courbet y Daumier, ¿ok? Y un poquito más de su biografía. El Ángelus. Es una pintura muy buena. Recuerden que habíamos dicho en clases pasadas que esto de poder entender, o cuando me refiero a que es buena, porque el arte en términos generales es muy subjetivo, a pesar de que estamos hablando del realismo, ¿eh? Para mí puede parecer una pintura muy buena, pero a lo mejor para alguien le puede parecer una pintura de niños. ¿Cómo podemos diferenciar si el arte es bueno o es malo? Por ejemplo, el arte abstracto, ¿no? Que les preguntaba si es posible que nosotros hagamos algo así. Y ustedes al principio me decían que sí, que era muy sencillo. La cuestión acá es que para poder entender un poquillo más de arte, no hay que basarnos en la técnica, ¿ok? La técnica es lo de menos. Si tiene líneas definidas, si tiene buenos contornos, la técnica en las buenas pinturas pasa a segundo término, porque lo que importa de las pinturas es lo que te hacen sentir en el momento en que las conoces, ¿ok? Obviamente, si te tardas un día analizando una pintura o es alguno de tus trabajos, que es gente que se dedica específicamente a estas pinturas, pues entenderás que la técnica y los colores y las matices y demás.
Acá lo que a mí me importa que podamos comprender es que vamos a juzgar a las pinturas por lo que nos hagan sentir, porque es lo que está a nuestro alcance, porque es lo más humano que podemos hacer. No podemos decir si es complicado o no, no podemos decir si la paleta de colores es adecuada o si el punto de fuga es correcto. Son cosas y tecnicismos que se vuelven complejos y a veces difíciles de entender, que a veces hasta nos hacen perder el interés por el arte. Aquí lo que vamos a entender es si nos gusta porque nos hace sentir algo o no nos gusta porque no nos hace sentir nada. Así lo vamos a determinar con una mayor sencillez, ¿vale? Por ello, cuando diga que me parece que es una buena pintura es porque nos hace sentir algo. ¿Y por qué me hace sentir algo a mí? Pues por la cara del señor, ¿no? La cara del señor y de la señora, o de los jóvenes, porque también tienen una edad ahí un poco confusa. Se ve que están en un campo, se ve que ya está cayendo la tarde y que todo el día el señor estuvo trabaje y trabaje, y que esto fue lo que juntaron, ¿ok? Que están de alguna manera orando para bendecir sus alimentos o bendecir la cosecha. Entonces, por ello es que para mí es una buena pintura porque nos hace sentir algo. Las segadoras, ¿ok? Otra pintura del realismo. Estas pinturas que les muestro son de Millet, ¿ok? Para que no nos perdamos por ahí. ¿Sí? Y vamos a terminar con el señor Daumier, ¿ok? Este señor se interesó sobre todo en las pinturas de Rembrandt y de Goya. Goya, para que lo recuerden, es el de Saturno devorando a su hijo, ¿se acuerdan? En donde en la pintura, pues simbólicamente pintaba a este gigante, a este coloso, a Saturno, y estaba devorándose a una persona y se ve como que se está comiendo el cuerpo de la persona, medio cuerpo, pero que significaba cómo la guerra se consume al pueblo y demás. Entonces, tiene que ver más con simbolismo en la pintura de Rembrandt y Goya. Y de alguna forma Daumier empieza a romper un poquillo el realismo, ¿ok? Entonces, ahorita lo vamos a empezar a ver. El vagón de tercera clase. Sigue entendiéndose como una pintura realista, ¿vale? Si se dan cuenta, la técnica que usa este señor es un poco más de definir los rostros, de definir las líneas. Él sí utiliza líneas negras para hacer los contornos, a comparación de esta pintura, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esta no se ve tanto. En esta, por ejemplo, que no están tan bien definidas, tienen un pequeño contorno, ¿no? Pero no están completamente definidas. Y este señor empieza a utilizar esta técnica para definir rostros y caras. Él intentaba de alguna forma mostrar con mayor sensatez las expresiones y las sensaciones del pueblo y de la gente, ¿vale? Y aquí podemos ver precisamente con estos trazados a esta abuela con su hija y seguramente su nieto y sus nietos, cómo la están pasando en un vagón de tercera clase, ¿eh? El manifestante. Esta es una pintura que hace alusión a el Quijote, ¿vale? Quijote y Sancho. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las pinturas del realismo, algunos de los icónicos del realismo. Ya después viene el romanticismo. En nuestra línea cronológica me parece que también. Entonces vamos a dejar hasta aquí la clase grabada, vaya, porque eso es lo que les voy a subir. Ahorita les voy a preguntar a ustedes para que me den sus opiniones, ¿ok? Entonces, esto va a estar en el canal de la escuela para que lo puedan checar, por si se les perdió algún apunte, por si expliqué algo mal, me puedan corregir, por si tienen ustedes alguna otra opinión, pues con gusto los podemos leer, que de eso se trata, ¿no? Al final, ni nosotros docentes tenemos la verdad absoluta y lo que a mí más me gustaría es que ustedes fueran personas críticas, en donde no se quedaran con solamente lo que les estoy diciendo, porque intento preparar la clase y aprenderme los nombres y todo para que sea bueno e entretenido para ustedes, pero quizá también me equivoque, ¿eh? Entonces, si ustedes saben más y si les pueden apoyar en casa y demás, y tienen algo más para nutrir a toda la clase, pues qué mejor, ¿ok? Entonces, voy a dejar de grabar hasta aquí, se los subo y ahorita platico con ustedes, ¿vale?